Y ese creo que podemos dar inicio, siendo las 2:10 de la tarde. Y adelante. Bueno, nuevamente le damos una cordial bienvenida a todas las personas que se unen a este conversatorio, el rol de la mujer en escenarios de acceso a la justicia, nuestra segunda actividad en este primer día de la Semana de la Mujer, un evento que hemos realizado desde nuestra institución en unión con la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo Unitecnar y la Alcaldía de Sincelejo a través de la Oficina de la Mujer y Equidad de Género. En esta oportunidad tenemos 3 invitadas especiales que van a estar acompañándonos como panelistas en este conversatorio. Son ellas Marta Luz Cuadro Herrera, ella es directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación en la ciudad de Cartagena, en la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo Unitecnar. Eneida Patricia Moreno Álvarez, ella es juez segunda laboral de Sincelejo, y Diana Carolina Muñoz Castellán, es abogada penalista, directora del área de Derecho Penal de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá. A ellas les damos una cordial bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. El objetivo principal de este conversatorio es que a través de este espacio que se ha creado en la Semana de la Mujer, podemos dirigirnos a los estudiantes, docentes y sector externo con la participación de mujeres panelistas que desde el ejercicio profesional enaltecen el ejercicio de la profesión de abogado. Le doy paso entonces a los moderadores, el director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, Andrés Felipe de la Rosa Coley, y el docente asesor del Consultorio Jurídico, Ernesto Ortiz Ramos. Profe, buenas tardes y es todo suyo este espacio. Muchísimas gracias, Yesenia. Darles un feliz día, desearles un feliz día a todas las mujeres. Yo sé que hay mucha polémica, muchas no quieren que hoy se felicite porque se habla de una conmemoración, pero yo creo que hoy es un buen espacio para recordarles lo importante que son ustedes para nosotros y digamos, cómo regulan nuestras relaciones día a día, brindándonos apoyo, brindándonos cariño y todos esos bonitos sentimientos que como mujeres irradian. El día de hoy hemos deseado, como bien lo mencionabas, Yesenia, de la Corporación Universitaria Antonio, de la mano de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, abrir un espacio, este espacio, un conversatorio para hablar sobre el rol de la mujer en escenarios de acceso a la justicia. Digamos que desde los consultorios jurídicos, cuando estábamos hablando con Marta, qué tema podíamos abordar, no es otro, sino el oportuno para motivar, para servir de impulso a muchas mujeres que no se creen capaces de llegar a donde realmente son capaces de hacerlo por todas esas cantidades de prejuicios que existen en una sociedad como la nuestra. Este es el espacio para escucharlas. La dinámica va a ser muy sencilla, van a ser 4 preguntas. Cada una de las panelistas podrá pues responderla en el orden que deseen. Yo la voy a lanzar al aire, quien lo quiera hacer de primero, quien quiera intervenir de primero podrá hacerlo, así que no existe pues un orden predeterminado para cada una de las preguntas que se van a lanzar. Así las cosas, creo que podemos dar inicio. Voy a hacer la primera pregunta para romper el hielo. Recordemos que estamos en el conversatorio denominado el rol de la mujer en escenarios de acceso a la justicia. La primera pregunta, repito, la pueden responder en el orden que lo deseen, pueden activar su micrófono, estimadas panelistas. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer desde su escenario profesional? Es una pregunta como para romper el hielo, nos gustaría escucharlas. ¿Cuál ha sido su experiencia como mujer desde su escenario profesional? Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Eneida Moreno. Me desempeño actualmente como juez segunda laboral del circuito de Sincelejo. En mi caso particular, puedo decir que la vida me ha brindado experiencias personales y laborales maravillosas. He tenido la oportunidad de desempeñarme en 2 áreas del derecho que ante los ojos de muchas personas podrían ser incompatibles o disímiles entre sí, pero considero que las mismas se complementan y me han permitido también tener la empatía y la imparcialidad necesaria para desempeñar mi labor como juez de la mejor manera posible.
Al día de hoy puedo contarle, yo tengo 23 años de estar vinculada con la rama judicial. He desempeñado la mayoría de los cargos existentes, desde judicante a citadora, escribiente, oficial mayor, sustanciadora. He sido secretaria, auxiliar de magistrado, he sido juez municipal y actualmente me desempeño como juez laboral del circuito. Y aunque no lo crean, yo inicié mi judicatura en un juzgado laboral y me quedé enseguida trabajando allí, pero al año cambié de área y fui para el área penal, donde estuve 10 años. ¿Eso qué me ha permitido? Después de esos 10 años regresé a pues estoy en el área laboral. Pero ¿qué me permitió ese cambio entre el área penal y el área laboral? Me ha permitido como mujer y también como funcionaria conocer o humanizar el derecho, en qué circunstancias. No hay algo como más humano, a veces desgarrador, incluso a veces es hasta riesgoso ejercer como juez en el área penal, pero te vuelve más humana en el sentido que la decisión que tú puedas tomar afecta el proyecto de vida de otra persona, porque no solo los inocentes son condenados, también, perdón, no solo los culpables, hay inocentes que son condenados, pero todo es el aspecto probatorio, con que a ti te lleven las cosas, con lo que tú puedas tomar una decisión. ¿Eso qué hizo? Que cuando regreso al área laboral, hace 11 años que vengo ejerciendo como juez laboral, es que mirara las situaciones o los aspectos laborales, los procesos que tengo bajo mi conocimiento, de una manera, yo creo que más humana, con mayor empatía hacia el usuario de justicia. A veces, aunque la parte débil de una relación laboral siempre es el trabajador, eso también nos hace ver que como funcionarios debemos actuar con imparcialidad, tenemos que trabajar o buscar con apego a la Constitución, a la ley y a las pruebas que nos presenten. Y no siempre la labor, a pesar de que debemos proteger en la situación laboral al más débil, que es el lado del trabajador, también debemos reconocer que nosotros como jueces debemos ser imparciales y no demeritar o no desconocer los derechos que como empleadores o como la parte más fuerte en la relación ellos tienen derecho. Entonces, esa experiencia de pasar de un área a otro, de ser consciente que en mis manos está una decisión que en el área penal pudo haber sido la libertad de una persona, en el área laboral muchas veces uno cree que es solo el aspecto económico. No, porque en el área laboral tú manejas la base misma de la base misma, en este caso yo creo que del ser de esa persona que ha prestado un servicio a otra y que muchas veces en ejercicio de esas labores les desconocen derechos básicos como ser humano. Entonces eso le pone a uno como en la obligación, como en el rol de que uno debe analizar las cosas a profundidad. Uno cumple un rol que, aunque uno no lo crea, es un rol importante y como tal debemos actuar. Por eso siempre he tratado en mi vida laboral, como ser humano, como mujer, como funcionaria judicial, brindar a los usuarios de justicia un servicio que sea eficiente, que sea humano, que sea de calidad, que sea imparcial. Y yo creo que el mejor regalo, la mejor retribución que uno puede tener como servidor judicial, no es que te den un premio o que te den una medalla o que te den por tus servicios, te regalen que vayas a estudiar, que te den un año de vacaciones, que te den una especialización o algo. Yo creo que no, yo creo que uno como ser humano, lo que a uno lo llena es que te digan, hiciste un buen trabajo, no te dejas, digamos, no te dejas influenciar por terceras personas, realizas el trabajo como se debe ser. Entonces yo creo que uno, desde que está empezando la carrera, desde que uno empieza en la universidad,
esa es la parte que debe ir cultivando. No solo vamos a una universidad a aprender conocimientos generales, jurídicos. Yo creo que eso va de la mano con los valores que uno debe proyectar. Si yo creo que es uno sin lo otro, no te sirve a futuro. Entonces, eso como funcionaria judicial, el hecho de ser mujer, no solo como mujer, sino como ser humano, es lo que uno debe proyectar, lo que uno debe rescatar en todo momento. Entonces, yo creo que tampoco como mujeres debemos hacer diferenciación. Precisamente allí está, como mujer, ni diferenciar ni discriminar. Somos iguales, así debemos actuar, debemos hacer respetar nuestros derechos, respetar los de los demás y siempre propender porque la labor que realicemos no sea discriminatoria ni exista discriminación en respecto de uno u otra persona. Entonces la experiencia ha sido enriquecedora. Yo cuando van a mis juzgados judicantes, yo digo, aquí no vienen solo a, como les digo yo, o sea, no vienen solo a poner en práctica lo que las universidades les enseñó. Aquí vienen a tratar con personas, aquí vienen es a proyectar lo que en un futuro van a hacer. O sea, el que aquí no aprende en una judicatura, el que aquí no aprende a ser humano con el usuario, cuando está fuera del otro lado, sea como abogado litigante, o sea hasta como usuario, como demandante, como demandado, porque también están los roles de los abogados que terminan siendo los demandantes en esos casos. Entonces, digo yo, si no aprendes eso y no ves también la óptica de uno por otro lado, a veces crees que estamos siendo injustos, pero ese es el rol que debemos asumir. Entonces, la experiencia ha sido enriquecedora para todos. Muchísimas gracias, doctora Neida, por sus palabras. Sé que todos los participantes que aquí están presentes están aprendiendo cada una de ellas para ponerlo en práctica en su vida ahora académica y a futuro en su desarrollo profesional. Doctora Marta, doctora Diana, ¿desean tomar la palabra para responder esa pregunta? La doctora Diana quiere participar, ya que es nuestra invitada, otra de nuestras invitadas, no sé, le cedo el uso de la palabra. Bueno, si no, puedo dar mi opinión. La verdad es que puedo decir que mi experiencia como abogada, digamos que todavía se está construyendo, ¿no? Porque me gradué hace un poco más de 6 años. Y bueno, en ese camino, desde que empecé la universidad hasta ahora, que siento que he logrado mucho, que he alcanzado mucho, que he aprendido bastante, puedo decir que ha sido una experiencia de trabajo constante, que no he sentido que me hayan regalado absolutamente nada, que ha sido empeño tras empeño, de sacrificios y de mucho esfuerzo y mucha disciplina. Y yo creo que de pronto algunas personas consideran que por ser de pronto consideradas el sexo débil en la sociedad, pues nos ha tocado de pronto más fácil. Quizás no es así. Quizás creo que en mi experiencia personal, pues no he tenido como esa... Es decir, no he tenido como ese plano favorable hacia mí, digamos, en algunas ocasiones, y que eso deba al hecho de ser mujer, ¿no? Ni tampoco he utilizado pues mi género sí, mi género para pedir favorabilidad al respecto, no. O sea, es una experiencia que considero bastante valiosa por eso, porque ha sido construida pues a partir de saber aprovechar las oportunidades y de estar preparada en el momento en que se me han brindado esas oportunidades. Entonces, estoy muy orgullosa de mi experiencia
de lo que hasta el momento he logrado profesionalmente, y pues la idea es seguir construyendo y sobre todo abrir caminos para otras mujeres que también quieran escalar en este sentido, sobre todo, bueno, cuando se están reivindicando pues estas luchas en favor de las mujeres, sobre todo en esos escenarios específicos en donde sus derechos se han visto un poco en entredicho, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo señalar. Gracias, doctora Marta. Doctora Diana, ¿nos desea decir algo respecto a este punto, a esta pregunta? Sí, muchas gracias. Yo espero que la conexión del Internet nos permita comunicarnos de la mejor manera. Yo tengo aproximadamente 12 años de experiencia profesional. Siempre supe que quería dedicarme al derecho penal. El reto era inmenso, porque desde que estaba en la universidad, yo creo que desde el consultorio, que es el primer acercamiento que todos tenemos con la profesión, sí sentía o percibía que el derecho penal era un escenario casi el reto fue convencerme de que imposibilitar la competencia de igual a igual con mis colegas. Y creo que me he desempeñado de esa forma, es decir, nunca he sentido ni se me vea de una forma inferior o se me desprecie. El derecho penal tiene una particularidad, y es que tiene muchas mujeres, pero en los juzgados y en las fiscalías. En el litigio realmente las mujeres al derecho penal somos pocas, y más que vernos en aprietos para dar una actividad a veces incluso como una ventaja. Muchas personas sienten a la mujer como un garante de credibilidad, y muchas veces el discurso, claro, construido desde lo femenino, es muy tenido en cuenta como criterio de credibilidad. La buena fe, es decir, no es gratuito que incluso eso se utilice por las campañas políticas. En consecuencia, es garantía de, ¿no? En el derecho penal vemos delincuentes hombres y mujeres, no en la misma proporción, pero con la misma sevicia al momento de cometer delitos. Entonces, mi experiencia ha sido una experiencia de aprendizaje, ha sido una experiencia de responsabilidad, de saber que a las mujeres de alguna manera nos juzgan con un tamiz diferente. Es como si siempre tuviésemos que probar que nos merecemos estar donde estamos. Esa tal vez sí que ha sido una nota predominante, ¿no? Es el sentir que como mujeres tenemos que probar que somos capaces y que estamos en igualdad de circunstancias. Pero superado el prejuicio, porque por supuesto que lo hay, superado el prejuicio, creo que estamos perfectamente en igualdad de condiciones, porque el ejercicio del derecho pues es el ejercicio de una ciencia, y como hombres y mujeres de ciencia tenemos que reconocernos como pares, porque al final del día no es el abogado el que está en el litigio, sino que es el caso el que está en un litigio, de tal suerte que bien confeccionado, bien estructurado, es indiferente si lo presenta un hombre o una mujer. Ahora, tal vez conciliar los demás aspectos de la vida con la vida profesional, sí deben ser para nosotras un poco más difícil, pues por la carga que tradicionalmente se ha puesto sobre nuestros hombros. Yo, además de ser abogada, soy mamá, formo parte de un hogar en el que yo tengo y además quiero tener un rol protagónico. Entonces, concertar la vida familiar con la vida profesional es el verdadero reto. Entonces, mi experiencia profesional ha sido súper enriquecedora. Yo soy muy feliz de mi profesión. Creo que si pudiera volver a escoger, volvería a escoger el camino que he caminado y por el que estoy andando. Y pienso que las nuevas generaciones tienen que venir con unos criterios de igualdad. Es decir, no puede ser que
entre las mujeres mismas nos pongamos el palo en la rueda. Al contrario, tenemos que ser equipo y tenemos que entendernos como responsables también, de alguna manera, por las generaciones que vienen, así como quienes nos antecedieron tuvieron la oportunidad de abrirnos camino en las facultades de derecho, de abrirnos camino en los juzgados y en las fiscalías, pues nosotros que estamos en este momento en el ejercicio, también tenemos que abrirles camino a las generaciones que están por venir. Para mí es muy grato que se abran estos espacios, que los estudiantes sean conscientes de que la formación universitaria no es únicamente un cúmulo de conocimientos, pues qué maravilla es el que se saca 5 en todo, yo seguramente no me lo sacaba en todo. Doctora Eneida, con todo respeto le digo, a mí el derecho laboral, si me hubiesen hecho preparatorio, seguramente hoy estaría administrando un jardín infantil. Es decir, no todos tenemos las mismas habilidades y no es únicamente el conocimiento el que nos convierte en excelentes profesionales, especialmente las calidades humanas nos llevan lejos. Abrirle camino a los compañeros y a las compañeras. Es decir, esto es un tema de entendernos como pares y dejar de un lado, de alguna manera, esa idea de que tenemos que concebirnos como diferentes. Todo lo contrario, reconociéndonos como pares es que logramos la igualdad. Muchísimas gracias, doctora Diana. De verdad que si sumamos todas las intervenciones que han tenido hasta el momento, tendríamos para reflexionar durante varios días y sé que nuestros estudiantes así lo harán. Sé que así lo harán. Siguiente pregunta, seguimos en la misma línea. ¿Cuál considera que es el aporte más importante que ha brindado como mujer en el ámbito laboral en el que se desempeña? Ya quizá algunas nos han dado unas pinceladas, unos acercamientos, pero puntualmente, ¿cuáles son los aportes más importantes que han brindado dentro de sus respectivos ámbitos laborales? Lo pueden decir en el orden que lo deseen. Señora Eneida, doctora Eneida, si queremos mantener el mismo orden, adelante. Bueno, sigamos entonces el mismo orden. Bueno, yo creo que los aportes de pronto más importantes que como mujer he tenido en el ámbito laboral, de mis funciones, podríamos identificar como de pronto la humanización del derecho, que es muy importante, y la manera como se administra justicia. Yo creo que hoy debemos siempre tener de presente o recordar que lo que se conmemora es la lucha por la igualdad y la no discriminación del género. Recordemos que todo inició cuando murieron más de 100 mujeres precisamente luchando por unos derechos laborales en Nueva York. Estas mujeres murieron incineradas. Por eso hoy en materia laboral, el día de hoy guarda demasiado, o sea, en materia laboral es muy entraño a nosotros. ¿Por qué? Porque como mujeres tenemos que buscar en la aplicación del derecho. Hoy en día, hago un punto aparte, hoy en día nosotros como jueces tenemos incluso unas directrices de cómo debemos administrar justicia. No es solo el conocimiento de la ley, del análisis de los casos, sino también que nosotros tenemos que propender por garantizar el respeto de derechos. Y en este caso, en la importancia que tiene la justicia laboral es que los hechos y los derechos que a nosotros nos ponen bajo nuestro conocimiento y que se desarrollen en un contexto específico, tenemos que aplicar unos criterios de género y lo hacemos desde un enfoque diferencial. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que garantizar que se administre justicia, que se acceda a una justicia efectiva, que mi justicia tenga un trato igualitario para todos, que no haya discriminación al momento de proferir una sentencia, que yo haga cumplir la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Y de esta manera se hace respetar y garantizar los derechos, por ejemplo, en el caso de las mujeres que como mujeres tenemos. ¿Qué debo hacer como funcionaria judicial? ¿Qué tengo que yo velar? Porque se me pone un proceso bajo mi conocimiento, yo tengo que verificar que
se cumplan los derechos, en caso de las mujeres, por ejemplo, que no se dé una discriminación, que se le garantice a la mujer una vida sin violencia, que le garantice que no va a continuar en una situación de vulnerabilidad. Tengo que garantizar también que tenga una tutela efectiva, es decir, que las garantías que tengan de verdad se hagan, que se cumplan, que se le garanticen los derechos políticos, que tengan, muchas veces se presentan, no, que yo puedo votar, puedo elegir, pero hay unas leyes que establecen un porcentaje de participación en las listas para cargos públicos. Incluso eso se desconoce porque no se está garantizando a las mujeres esa conformación y ven en la necesidad de recurrir a acciones de tutela para que se les pueda garantizar un derecho que está reconocido. Y eso es violatorio desde todo punto de vista. Nosotros también tenemos que garantizar a las mujeres el derecho a la educación, el derecho a una vida social, el derecho a estudiar, el derecho a participar, a gozar de salud, de seguridad social. Tenemos que garantizar que incluso sus derechos sexuales, su derecho a reproducirse. Nos han tocado casos de mujeres que toman la decisión de que no quieren ser madres o no quieren tener hijos, o que el hijo que tienen lo quieren dar en adopción y se presentan disputas con la otra parte, con el padre o quien fue donante. Entonces son situaciones que todos llegan a nosotros y que debemos garantizar. Entonces, como funcionarios judiciales, nosotros cuando nos llega un caso, nosotros tenemos que, lo primero que mirar es si se presenta en ese proceso lo que se llama una situación o una categoría sospechosa. ¿Qué tenemos como categoría sospechosa? El hecho de ser mujer, el hecho de que tenga una orientación diferente, una orientación sexual diferente, que por ejemplo, el hecho de que tenga una etnia diferente, una raza, son muchas cosas, la opinión política, la opinión religiosa. Entonces, muchas veces eso se ve en el proceso, se llega al proceso, incluso al proceso laboral, al proceso ordinario. Yo he tenido conocimiento, por ejemplo, de acciones de tutela de procesos y de procesos laborales por el hecho de ser mujer, de estar embarazada, por el hecho de estar lactando, las han despedido. Y se presume que si estás en estas circunstancias, hay una presunción de que el despido es como consecuencia de esa situación particular, que solo la pasan las mujeres. Entonces nosotros, al momento de analizar esta situación, entonces nosotros tenemos unos criterios que debemos analizar. Lo primero es verificar las circunstancias sospechosas, hacer el análisis. Nos exigen incluso, hay una lista de verificación que nosotros tenemos que cumplir. Y nosotros como funcionarios no podemos revictimizar, no podemos utilizar un lenguaje discriminatorio, tenemos que hacer un lenguaje incluyente de todo eso. Entonces, toda esta situación de humanizar el justicia, yo creo que es el aporte que nosotros, no solo como mujeres, como funcionarios judiciales, tenemos que aportar. No solo es, estás en un cargo, conoces de un proceso, la ley dice esto, falla. No, tienes que ver la parte humana y la parte del derecho fundamental de las personas bajo las cuales tú estás tomando una decisión. Y precisamente ahí es donde están esos criterios que siempre se van a analizar. A veces difícil, a veces incluso hasta las mismas personas ponen peros. No quiero que por mi condición de mujer, o no quiero que porque sea negra, o no quiero que porque sea, hablo el término negra como raza, no como color. El hecho de que mi opinión política en un país como Colombia, que es tan sectorizada en ese sentido, que porque yo apoyo a tal persona, que él es mi presidente y siempre será mi presidente, por ejemplo, o que yo quiero un cambio. Entonces son circunstancias que incluso hasta en un puesto público o un cargo privado te rigen. ¿Por qué? Porque no eres de la misma corriente, entonces ya no van a estar contigo, te van a despedir. Si estás embarazada, te vamos a despedir. Si estás lactando, esa hora que por ley tengo derecho a disfrutar para darle a mi hijo de comer, amamantarlo,
es una hora que me quita a mí como empresa y te despido, no me sirve. Que se te presentan problemas familiares por ser madre, entonces el trabajo va a disminuir según ellos, porque tienes que en ese sentido, digamos que tienes que cumplir el rol de madre y de empleada o de funcionaria. Entonces, eso es algo que en materia laboral se ve muy, muy constante. Y debemos, en ese sentido, humanizar y también hacer respetar el derecho. Y no solo la ley, o sea, tenemos que tener en cuenta que hay derechos que están de rango constitucional, de rango, digamos que no están en los tratados internacionales, que incluso Colombia a veces no ratifica sino 10 años después, y los desconocen. Entonces, eso lo debe analizar uno como funcionario. Y en ese sentido, yo creo que sería el aporte de la humanización del derecho y la manera como se debe administrar justicia en cada caso. Muchísimas gracias, doctora Neida. Bueno, comentarles que tenemos presencia no solamente de estudiantes y miembros del programa de Derecho de nuestra corporación, sino también participantes por parte del programa de fisioterapia, y nos acompaña también nuestra decana, la doctora Gira Meléndez Monroy, que estoy seguro al finalizar las intervenciones tendrá unas de agradecimiento para ustedes. De verdad, pues, muy grata la presencia tan numerosa de tantos participantes, y estoy seguro que, bueno, quizá para los estudiantes de fisioterapia muchos conceptos les sonarán así como desconocidos, pero detrás de todo hay un trasfondo, muchachos, y es que esto que estamos escuchando el día de hoy nos pueda servir de inspiración para nuestro futuro inmediato en el campo profesional. Así las cosas, doctora Marta, adelante, tiene usted la palabra. Gracias, doctor. Bueno, respecto a la segunda pregunta, puedo decir que, bueno, para contextualizar la respuesta, justamente cuando estábamos diseñando este espacio, este conversatorio, dijimos, bueno, nosotros somos un escenario más, los consultorios jurídicos, los centros de conciliación, son lugares en donde las personas pueden encontrar justicia, ¿cierto? Y puedo decir que dentro de ese escenario que he tenido oportunidad de, digamos, liderar desde el año pasado, desde el consultorio jurídico, pero además siendo conciliadora ya desde hace algunos años, puedo decir que lo que he podido aportar es precisamente ese enfoque de género que estamos tratando de arraigar dentro de todas las actuaciones que adelanta el consultorio jurídico y los centros de conciliación que en estos momentos estoy dirigiendo. Y arraigarlo, ¿cómo? Arraigarlo dentro del campo de conocimiento que tienen nuestros estudiantes y dentro del rol que ejercen nuestros conciliadores y nuestras conciliadoras. No es fácil, es un asunto que, digamos, estamos explorando, que estamos tratando de que se apropie dentro de la comunidad académica que manejamos y adicionalmente, pues, además de ese valga la redundancia, además de ese enfoque de género que queremos que nuestros estudiantes apropien o acojan o aprendan, puedo decir que también he podido aportar desde mi rol como mujer, ser detallista en el trabajo, ser un poco más, o sea, no quedarme con la practicidad del ejercicio de mis labores, sino que ir un poco más allá, o sea, buscar las razones de los conflictos que se generan o de las situaciones que merecen la atención y tratar de que esto sea esta labor sea mucho más cercana a toda la población y sobre todo a población vulnerable que en realidad lo necesita. Entonces, ese ha sido, considero yo, mi aporte muy, muy humildemente, porque en realidad, pues, desde el año pasado es que he venido ejerciendo esta labor en el consultorio jurídico, pero reitero, en el escenario de los métodos alternos de solución de conflictos, he podido
desempeñarme con mucho detalle, muy particular y muy entregada a esos escenarios en donde se busca una solución pacífica de los conflictos. Muchas gracias, doctora Marta. Adelante, doctora Diana. Siempre el micrófono. Pues, a ver, respecto de mi aporte desde la perspectiva femenina en el ejercicio de la profesión, hay algo en lo que tal vez yo me aparto de mis pares, y es lo siguiente: las mujeres hemos sido tradicionalmente víctimas de todo tipo de violencia, y es justamente por eso que hoy estamos teniendo conversaciones profundas que implican cambios radicales, no solamente en el acceso a la administración de justicia, no solamente al acceso a los derechos, sino en general un cambio de percepción social frente a los roles de la mujer. Es decir, tenemos que empezar a evitar identificar a la mujer con determinados roles y empezar a entendernos todos como en un campo de igualdad. En el derecho penal pasa algo bastante particular. Cuando nosotros vamos a estudiar el derecho penal y a hablar de la mujer en el derecho penal, normalmente se identifica justamente a la mujer en el rol de la víctima. Y eso, por supuesto, responde a la deuda histórica que tiene la sociedad con la mujer, pero deja de lado el rol de la mujer que comete delitos. Es decir, de alguna manera se infantiliza a la mujer, se le da una especie de halo en el cual la mujer siempre se identifica con el rol de la víctima y no con el rol del delincuente. Pero en el ejercicio de la profesión, pues yo me he encontrado permanentemente con mujeres que delinquen y mujeres que tienen que estar enfrentando un proceso penal. Entonces, cuando tenemos a mujeres que son procesadas por la comisión de delitos, mi aporte como mujer justamente ha sido entender como mujer las circunstancias que llevan a una mujer a la delincuencia. El patriarcado, y esto suena supremamente mamerto, pero hay que decirlo, el patriarcado le ha hecho daño a los hombres y a las mujeres. En el caso de la delincuencia, el hombre proveedor, ¿cierto? La idea de traiga plata a mi hijo como sea, pero tráigala, que muchas veces lleva al hombre a la delincuencia, pero también ha llevado a la mujer a la delincuencia cuando en ausencia de una estructura, digamos, pareja que le permita mantener el hogar, mantener a los hijos, pues la mujer se ve en la desesperación de llegar a la delincuencia. Eso dentro de muchos otros factores. Por supuesto, también hay mujeres que sin estar en la necesidad, pues forman parte de redes de estafa. Es decir, las mujeres no somos, como se pretende muchas veces hacer ver, simplemente víctimas, sino que también tenemos roles dentro de la delincuencia. Entonces, entender a esa mujer que entra a la delincuencia permite construir unas teorías del caso desde una perspectiva femenina. Si bien es cierto, en la administración de justicia, como dije antes, hay muchas mujeres en los juzgados y en las fiscalías, normalmente la defensa se da desde una perspectiva masculina. Y me perdonan los caballeros que nos acompañan el día de hoy, pero por supuesto, incluso la naturaleza nos lleva a percibir las cosas de una forma distinta. No es gratuito que existan estudios que nos dicen que la sensibilidad, por ejemplo, a los colores está más marcada en las mujeres. Eso no tiene que ver necesariamente con una estructura social, sino porque la misma genética femenina nos ha dado a hombres y a mujeres habilidades diferentes, no mejores y peores, diferentes, y cada quien la explota de la mejor manera. Entonces, entender a la mujer delincuente, entender el rol de la mujer en la sociedad que posiblemente la puede llevar a la delincuencia, y entenderlo porque yo también soy mujer, considero que ha sido mi aporte desde digamos, desde el hecho de ser mujer al ejercicio de la profesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana, y en general a todas sus intervenciones han sido bastante valiosas. Vamos a unir dos preguntas en estos últimos minutos que nos quedan. Ojalá las respuestas puedan ser lo más concretas posible, pero muy sustanciosas. Las preguntas son las siguientes. ¿Han encontrado barreras en el ejercicio de su rol profesional por el hecho de ser mujer? ¿Y hay algo que les impida ejercer su rol profesional que se desprenda del hecho de ser mujer? Repito, la primera pregunta es:
han encontrado barreras en el ejercicio de su rol profesional por el hecho de ser mujer? Y la siguiente pregunta, ¿hay algo que les impide ejercer su rol profesional que se desprenda del hecho de ser mujer? Adelante, doctora Neida, la escuchamos. Bueno, en cuanto a las barreras en el ejercicio del rol profesional, yo tengo que decir categóricamente que no. Por el derecho en forma más humana, con empatía, y con imparcialidad siempre han sido aspectos que me han permitido que en mi rol como funcionaria cumpla mis labores de una manera más justa, más certera, con verdad. Y en cuanto a circunstancias que por el hecho de ser mujer me impiden ejercer ese rol, también tengo que decir que de manera personal ello no me ha ocurrido. Eso no significa que como mujer no tenga que cumplir roles como hija, como madre, como esposa, eh, como funcionaria. O sea, ejerzo muchos roles, perdón. Y más en esta época de pandemia se nos ha dificultado más la circunstancia o la manera como debemos cumplir nuestras labores. Tenemos unos compromisos y si uno quiere, porque uno no es solo, uno como mujer no es solo o es funcionaria o es madre, uno tiene que unir todos los roles y mirar de qué manera se cumplen con todas las actividades. Yo les quiero traer un datico, por lo menos en cuanto a barreras que podamos tener por el hecho de ser mujeres como funcionarias. En este distrito judicial, es decir, en el departamento de Sucre, hay aproximadamente 485 personas laborando, entre jueces, magistrados, empleados en la parte administrativa y como servidores judiciales. Y aproximadamente 255 personas son mujeres, es decir, más del 50%. Y de esos tenemos 6 magistrados, tenemos 46 jueces y tenemos 255 personas entre trabajadores de la parte administrativa, de la dirección seccional y como empleados judiciales. Esto hace ver y todos se desempeñan en las mismas, en todas las áreas, área laboral, penal, civil, de familia, administrativo, restitución de tierra. Eso hace ver que el hecho de ser mujer, por lo menos para la parte de administración de justicia en este distrito, por lo menos no es ningún impedimento. A todos nos dan igualdad de oportunidades. Yo creo que el 70% de las personas que laboramos en este distrito hemos ingresado por concurso de méritos. Todos hemos participado en igualdad de condiciones. Entonces, cuando se presenta de pronto un cargo, tampoco nos restringen por el hecho de ser mujer. Hay, si ustedes pudieran conocer la situación, la mayoría de los jueces penales son mujeres. La mayoría de los jueces laborales son mujeres. Aquí los jueces de familia son un hombre y una mujer. Los jueces administrativos, la mitad son hombres y la mitad son mujeres. Por ejemplo, el Tribunal Superior, la mayoría son mujeres. En el Tribunal Administrativo hay mayoría de hombres, hay una sola mujer. Por concurso han entrado todos. Y en cuanto a empleados de juzgados, uno ve igualdad. Entonces, el hecho de ser mujer en la administración de justicia no es un impedimento. Como madres también tenemos que cumplir unas funciones, pero yo creo que todo es cuestión de organización, todo es cuestión de que uno entienda el rol y la función que debemos cumplir y de esa manera cualquier barrera que pudiera presentarse en uno u otro momento podemos eliminarla. Muchas gracias, doctora Neida. Adelante, doctora Marta. Bueno, yo creo que para unir esas dos preguntas podría decir que hay barreras sociales que no necesariamente se encuadran específicamente dentro de nuestro gremio de abogados o digamos que podemos percibirlas, sí, y esas barreras sociales son, por ejemplo, la asignación de roles o relegarnos de otros roles que también queremos cumplir y que de pronto no socialmente no son aceptados o no son convencionalmente aceptados. Entonces,
Yo podría decir que sin duda alguna, como mujer me he sentido capaz y como lo dije al principio, me he sentido, digamos, victoriosa dentro de todas estos estereotipos que han asignado a la mujer hoy en día y puedo decir que tengo una experiencia de vida de personas que también coadyuvan esas diferencias o esa discriminación persista en mi medio. Sin embargo, no puedo decir que no exista esas barreras de asignación de roles que hoy día, sin duda alguna, son un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Podría decir eso. Gracias, doctora Marta. Doctora Diana, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctora Andrés, y aquí sí estoy que me hablo. Yo les voy a contar, y me encantaron los datos que nos dio la doctora Eneida, porque son muy representativos de cómo muchas veces el imaginario nos lleva a pensar cosas que no son. Fíjese cómo en la rama judicial los números, las cifras frías nos indican que hay paridad, pero yo sí les voy a hablar desde el litigio. En el litigio, en derecho penal, esto sigue siendo un terreno masculino. Yo sí que he sentido, y esto es más generacional que cualquier otra cosa, reticencia a contratar una abogada mujer. Insisto, es un tema generacional, esto sobre todo las personas de más edad. Ya con los contemporáneos, digamos de cierta generación, tal vez mis pares, ya no siento esa barrera. Pero cuando son personas que son de una generación, tal vez de 2 o 3 generaciones atrás, el tema de ver a una mujer defendiendo una causa en el derecho penal no les genera tanta tranquilidad. Eso incluso uno lo ve en el trato que recibe de las personas. Entonces, si yo voy con mi colega es el doctor, yo soy la señorita. Eso de pronto es una cosa secundaria. A mí eso realmente no llega a afectarme. Pero si lo vemos en el contexto, eso demuestra mucho de cómo nos perciben a las mujeres. Ahora, nosotros no podemos pretender a las generaciones que fueron criados de una manera diferente, imponerles a la fuerza es que somos. En España ahorita estaban más o menos obligando a que la gente se fuera a los gritos. Esas no son las formas. Tal vez hay que entender que las generaciones vienen con unas crianzas diferentes y hoy en día la cosa es distinta. Pero sin duda, en el litigio en derecho penal sigue siendo un terreno esencialmente masculino. En las publicaciones de derecho penal hay muchísimas más publicaciones. Me encantaría tener los datos tan concretos como la doctora Neida, pero digamos que abuelo de pájaro uno se da cuenta que publican más a los colegas hombres que a las colegas mujeres, pero muchas veces es porque las mismas mujeres nos consideramos a veces incapaces y no damos la pelea parejo. Nos sorprenderíamos cuando llegamos con nuestra publicación y justamente por ser un terreno poco explorado por mujeres, es llamativo y es novedoso. Yo he contado con la fortuna de que me publiquen y muchas veces el editor me dice, la ventaja es que hay poquitas mujeres. Fíjese usted, ahí quienes estamos entrando al derecho penal, y ustedes fíjense en los titulares de prensa, el derecho penal se convirtió en la diva y todas las noticias tienen que ver con derecho penal. Fíjense ustedes que poquitas veces somos mujeres litigantes. Esto sí que sigue siendo un terreno bastante masculino y en eso, y la invitación es absolutamente abierta a las generaciones por venir, es den el paso. El derecho penal es el rockstar, pero es el rockstar al que le estamos haciendo falta a las mujeres. Entonces, es perder el miedo y entender que en el estrado judicial somos pares. Puede ser que los pasos antes del estrado judicial exista todavía el prejuicio, las barreras sociales de las que habla la doctora Marta, pero cuando llegamos al estrado judicial somos pares y ahí no pierdan de vista, fíjense cómo en el juzgado y en la fiscalía se ha logrado la paridad. Faltamos mujeres en el litigio en materia penal, sin duda. Muchísimas gracias, doctora Diana. Sé que las palabras de cada una de ustedes van a ser de mucha motivación para los participantes, que les recuerdo no son solo estudiantes de Derecho, sino también de otros programas, y de verdad que este tipo de espacios nos llevan a la reflexión.
digamos que este día, este 8 de marzo, nos ha brindado esa posibilidad. Darles las gracias. Creo que nuestra decana tiene problemas con el audio. No sé si nos está escuchando, doctora Yira. No sé, doctora, si me lo permiten, si alguno de los participantes tiene tiene alguna pregunta, darnos unos 5 minutos para responderles preguntas si su tiempo y su agenda lo permite. Me podrían decir, pues, si lo desean. 5 minutos. Sin ningún problema. Listo. Igual Listo. por Si algún participante desea participar, por favor, active su micrófono. Levantar la mano para poder habilitarle el Dale, micrófono. listo. Gracias, Jesse. Tú eres la experta. O enviar una reacción en caso de que en algunas partes o algunos dispositivos no permiten levantar la mano. Pueden enviar una reacción para poder darles permiso y habilitarles el micrófono. De todas maneras, a los participantes les agradecemos que nos diligencien el cuestionario que les hicimos llegar a través del chat. Su opinión es muy importante para nosotros y nos va a permitir evaluar esta actividad que con tanto empeño hemos traído ante ustedes. Aprovechen, muchachos, tienen a 3 grandes personas con unas cualidades de las cuales ustedes ya han sido testigos en este momento, que les pueden brindar una luz. Si tienen una pregunta de esas que a veces carcome el espíritu, ustedes no saben si alguna de ellas le puede traer la solución en esta tarde. Entonces, aprovechen. Tienen 3 minutos para preguntar. Son las 3:02. Digamos que este ha sido otro de los grandes retos de la virtualidad. Tenemos una manito levantada de Haider Asia. Adelante, Haider. Aló, ¿sí me escuchan? Sí. Mi pregunta es principalmente para la doctora Neida y para las demás participantes. En cuanto al ejercicio de su profesión como jueces, como abogadas litigantes, ¿han tenido algún inconveniente, no sé, de manera personal o conflicto contra alguno de las personas con las que hayan tenido relación en el laboral? Bueno, se refiere a conflictos con abogados, con usuarios del servicio o con otra persona, o por el hecho de ejercer la profesión. Sí, exactamente, por el hecho de ejercer la profesión. Bueno, en mi caso particular, gracias a Dios no ha ocurrido eso. Cuando estuve en el área penal, tuve oportunidad de tener procesos bastante complicados, pero yo creo que cuando uno actúa de manera imparcial, eso se nota, a pesar, lo que habla en un proceso, lo que habla son las pruebas. Entonces, puede que el usuario o el abogado no esté contento con la decisión. Para eso están las instancias judiciales. Uno prefiere una decisión de la mejor manera posible, de lo que uno considera es lo que en este caso particular significa aplicar la justicia. Entonces, yo creo que eso es lo que a uno le debe guiar. Nunca no están contentos nunca al 100%, precisamente por eso siempre hay una parte
vencedora y una parte vencida en cualquier clase de procesos. Entonces, pero eso no ha llevado a una situación de riesgo o de algo por ejercerla en ningún momento. Bueno, muchas gracias, doctora Neida. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué harían ustedes para acabar o mitigar la desigualdad social desde su campo laboral? Pues eso es toda una política pública. Yo pienso que más que la diferencia de género, el problema es de diferencia de clase, sin duda. Muchas veces se critica a algunos tipos de feminismo porque las discusiones son, por ejemplo, frente al lenguaje, que si todas, todos, que si ciudadanas y ciudadanos, es decir, y entonces a veces hay unas discusiones que parecen ser baladí, porque mientras estamos teniendo esta discusión, en un municipio hay una mujer campesina que ni siquiera tiene acceso a educación, a agua potable, a nada. Entonces, es claro que las discusiones tienen que darse desde la perspectiva de mujer, de género, pero también, sin duda, tiene que ser una discusión frente a las desigualdades de clase. Por ejemplo, en el tema del aborto. El aborto, la penalización del aborto es un problema que es más de clase que prohibiciones desde el punto de vista del derecho penal. Las mujeres ricas siempre han abortado de manera segura, siempre. Las que se ven en problemas, las que tienen que acudir al EPS, las que tienen que dar la pelea son las mujeres pobres. Entonces, la desigualdad surge dando debates de fondo y reconociendo que el problema, más que de género, siempre será de clase. Yo quisiera agregar algo a esa respuesta de la doctora Diana, indicando que esa desigualdad se elimina o se minimiza apropiando a las personas de conocimiento y dejando de lado algunos rasgos convencionales o sociales que se han trasladado generación tras generación como conductas, digamos, no sé, normales o que traen consigo, digamos, desigualdad y que se han estandarizado como conductas sociales normales. Entonces, yo pienso que cuando se está educando a una persona, no solamente pues en los conocimientos jurídicos, en este caso para los abogados y los demás conocimientos disciplinarios para otras carreras, pues también se debe educar en el respeto por la diversidad, por toda digamos, todo el respeto que tiene que haber en cuanto a la persona humana como tal. Entonces yo pienso que educando es una de las formas que uno ayuda a eliminar esas desigualdades incluso dentro del campo laboral en el que nos encontramos. Bueno, muchas gracias. Aquí nos pregunta Camilo Hernández. Una pregunta en especial a la doctora Diana Muñoz Castellanos. ¿Cuál cree que sea la causa de que el campo del derecho penal exista un porcentaje menor de mujeres, más aún cuando efectivamente está en juego el derecho fundamental de libertad de una persona? El temor sin duda ha hecho que muchas mujeres no se metan al derecho penal creyendo, pues, a veces fundadamente, que es un terreno de hombres. Entonces, la mejor forma de vencer el miedo es enfrentarlo. Seguramente hace 12 años, cuando yo empecé a ejercer el derecho penal, pues esto era incluso todavía más difícil. Yo ejercí el derecho penal en mi oficina en particular, pero también he sido defensora pública. Y para ser defensora pública lo que hice fue entrar por concurso. Y poco a poco las mujeres hemos abierto camino, pero muchas mujeres siguen teniendo algún tipo de temor frente al ejercicio en el litigio del derecho penal. Esos temores hay que dejarlos a un lado y darnos cuenta, miren, por favor, por ejemplo, fíjense la doctora Wanda Fernández. Es una mujer que es una leyenda del derecho penal y que nos abrió camino a todas las que hoy estamos siguiendo de una u otra manera sus pasos. Entonces, darnos cuenta de que es un terreno que todavía es un poco hostil, hay que decirlo, pero ya no es tan inhóspito como hace algunos años. Y creer en sí mismo, sin lugar a dudas, es la mejor forma de dar pasos hacia adelante. Si uno se queda pensando, no,
esto es de hombres, esto mejor yo no me meto, pues el camino pues no se recorre, sencillamente. Muchísimas gracias, doctora Diana. Jesse, tienes el micrófono apagado. A veces yo soy el experto, Jesse, ¿veis? Yo le di ahí, pero esa cosa no se activó. Muchas gracias, doctora Diana, por su aporte. Nos dice aquí Carmen Paternina, buen aporte. La educación transforma pensamientos en todos los campos de protección a la salud, la promoción y prevención es determinante. Así es. Bueno, yo creo que, bueno, hay un mensaje nuevo, Jesse, no sé si... Sí, Camilo, agradeciendo a la doctora Diana, dice, realmente deberían las mujeres figurar también en el derecho penal en criterios de igualdad. Totalmente de acuerdo con Camilo. De verdad, darles las gracias, doctora Eneida, doctora Diana, doctora Marta, especialmente doctora Marta, por el acompañamiento y por la coordinación que tuvimos en el desarrollo de esta actividad. En nombre de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, de la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, le damos las gracias por haber aceptado esta invitación, por habernos regalado su testimonio hoy un día tan especial, tan significativo, y sé que para la mayoría de participantes ustedes hoy brindaron una gran luz de motivación. En el futuro, muchos de ellos son profesionales, perdón, estudiantes próximos a ser profesionales y muchas de estas palabras seguramente calarán en sus mentes y en su desarrollo profesional. De verdad, muchísimas gracias en nombre del programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales de la Corporación. Esperamos vernos pronto en otro tipo de actividad. Ya la doctora Diana había sido invitada. Ella está en el Dream Team, está ahí siempre atenta a nuestras invitaciones. Y pues síganla en Twitter, es muy interesante su usuario, más allá de lo académico. Así que esta es una propaganda que les doy el día de hoy. Se van a encantar, si se encantaron, se van a encantar más. Doctora Neida, igualmente muchísimas gracias. Doctora Marta, seguimos en coordinación. Jesse. Bueno, yo quiero que antes de irnos, invitarlos a que sigan la agenda que tenemos preparado para ustedes en esta Semana de la Mujer. Iniciamos esta mañana con una muy bonita serenata y mañana martes desde las 9 de la mañana tendremos el conversatorio, el emprendimiento usa tacones y maquillaje. Y tendremos como invitada a la primera dama del departamento. A las 3 de la tarde el conversatorio Galeras con mirada de mujer, cultura, gastronomía y un viaje al cuadro vivo. Y a las 4 de la tarde la Feria Virtual de Emprendimiento. Entonces están cordialmente invitados. Los links para unirse a estos eventos ya están publicados en nuestras redes sociales en Facebook. Mañana martes podrán encontrar en un desliz de historia los links para ingresar a todas estas actividades. Entonces, muchísimas gracias a nuestras invitadas en este día por haber participado, por haber aceptado la invitación. Un abrazo fraterno y una vez más, muy feliz Día de la Mujer. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz día para todos. Gracias a todos. Feliz día. A todos, muchas gracias. Felicidades.